Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el amplio salón de una mansión deslumbrante, Ethan Caldwell, un millonario con un ego desmesurado, estaba sentado en su sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano. Frente a él, un joven músico de aspecto frágil ajustaba nerviosamente su piano de cola. El hombre se burló, con sus fríos ojos brillando de desprecio. ¿Mi música despertará a tu hija?, preguntó con sarcasmo. Estás bromeando, ¿verdad? El joven, decidido a pesar de la ansiedad que le oprimía el estómago, puso las manos sobre las teclas. Sabía que cada nota tenía que sonar perfecta. Cada vibración tenía que llegar a Emily, la hija de Ethan, quien llevaba semanas en un misterioso coma tras un inexplicable accidente. Los médicos habían perdido toda esperanza. Incluso la ciencia parecía impotente. Ethan soltó una risa seca, casi cruel, seguro de que su intento sería en vano. Vamos, enséñame tu milagro, dijo, con los ojos brillantes de desafío. Entonces, se hizo el silencio. El joven músico respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas. La primera nota resonó en la habitación, pura y clara. Al instante, un escalofrío recorrió el cuerpo de Ethan. Su risa se apagó. Sintió una extraña energía llenar el aire. Los mechones de cabello de Emily, que descansaban delicadamente sobre la almohada, se movieron ligeramente. Sus párpados se agitaron. Ethan, con los ojos abiertos, retrocedió. ¿Qué es?, murmuró, incapaz de articular una sola frase. Las siguientes notas se elevaron con una precisión sobrenatural, como si la música conociera el camino directo al alma de Emily. Poco a poco, su respiración se volvió más regular. Sus dedos, apoyados en la manta, se tensaron y luego se abrieron lentamente. Cuando la última nota se desvaneció, volvió a reinar el silencio, cargado de una tensión indescriptible. Entonces, Emily parpadeó, por primera vez en semanas. Susurró débilmente, «Papá». Ethan permaneció paralizado, incapaz de moverse, su risa anterior fue reemplazada por un asombro absoluto. El joven músico, impasible pero con los ojos brillantes de emoción, apoyó las manos en las rodillas. Acababa de demostrar que hasta el millonario más escéptico podía estar equivocado. La habitación de Emily estaba bañada por una luz tenue, casi irreal. Las cortinas corridas dejaban entrar rayos dorados que danzaban en las paredes adornadas con cuadros antiguos. Ethan Caldwell, todavía paralizado junto a la cama de su hija, repetía su nombre como para asegurarse de que no estaba soñando. «Emily. Emily, ¿estás despierta?», preguntó con voz temblorosa, una mezcla de miedo y alegría. La joven, todavía débil, giró ligeramente la cabeza y susurró, «Papá». En ese momento, todos los recuerdos de las semanas de pesadilla resurgieron. El accidente, el silencio ensordecedor de los médicos, las máquinas que zumbaban sin parar. Y ahora, ella estaba allí, frente a él, real, respirando. El joven músico, llamado Lucas Hayes, permanecía aparte, con las manos entrelazadas y una sonrisa discreta pero orgullosa en los labios. No solo había tocado para la hija del millonario, se había entregado en cuerpo y alma a cada nota, sintiendo una conexión invisible con Emily, incluso sin conocerla de antes. Ethan se volvió hacia él, con los ojos llenos de emoción e incomprensión. ¿Cómo hiciste eso?, balbuceó. ¿Nadie pensó que ella? Se le quebró la voz. Lucas bajó la mirada, humilde. Solo, escuché. A veces, la música encuentra lo que los médicos no pueden tocar. Emily parpadeó, mirando a Lucas con una mezcla de curiosidad y asombro. ¿Me despertaste?, preguntó con voz débil pero clara. Lucas asintió lentamente. Sí. Pero fuiste tú quien encontró la fuerza. Ethan, aún en shock, sintió una oleada de gratitud que lo invadió. Nunca hubiera creído que un joven desconocido pudiera obrar semejante milagro. Por primera vez desde el accidente, comprendió que la esperanza podía renacer donde se había perdido.
Entonces, la tensión cambió. Ethan se volvió hacia Lucas, con una mirada que mezclaba gratitud y determinación. Te quedarás aquí, con nosotros. Quiero que te quedes. Lucas esbozó una sonrisa enigmática. Sabía que su presencia no sería solo por la música. Algo más grande acababa de comenzar, una aventura cuya magnitud ninguno de los dos sospechaba aún. Y mientras Ethan tomaba suavemente la mano de Emily, Lucas miraba el piano, como si sintiera que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los días posteriores al despertar de Emily transcurrieron en un extraño silencio en la mansión Caldwell. La tímida risa de la niña resonaba a veces por los pasillos, pero una sombra persistía, nadie entendía realmente qué había causado su coma. Obsesionado con esta pregunta, Ethan pasó horas revisando informes médicos, interrogando a médicos y buscando alguna pista. Cada respuesta parecía más frustrante que la anterior. Sentía que le ocultaban algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. A pesar de su debilidad, Emily empezó a recuperar fuerzas poco a poco. Pero guardó silencio sobre los recuerdos del accidente. A veces, sus ojos se llenaban de un brillo extraño, como si viera cosas que otros no podían percibir. Fiel a su estilo, Lucas pasaba sus días tocando música en la habitación de Emily. Comprendía que cada nota aún tenía el poder de estimular su memoria y reconectarla con la realidad. Pero lo que Ethan no sabía era que Lucas también percibía algo extraño en torno al accidente, una energía densa, casi amenazante, que no podía explicar. Una tarde, mientras la lluvia caía sobre la mansión, Emily le susurró a Lucas con una voz débil pero decidida. «Recuerdo, alguien». Lucas se acercó, bajando la voz para no alertar a Ethan. «¿Quién, Emily? ¿Qué recuerdas?» La joven cerró los ojos, como para hurgar en un recuerdo enterrado. Era un rostro. Un hombre, quería hacerme daño. Pero, oí la música. Lucas sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Comprendió que el accidente podría no haber sido accidental. Y que lo que acababa de hacer con su piano no era solo un milagro, sino el comienzo de una investigación más grande y peligrosa. Ethan entró en la habitación en ese momento, sorprendiendo a Emily y Lucas. ¿De qué están hablando?, preguntó, con una mezcla de preocupación y enojo en la voz. Emily abrió los ojos y lo miró fijamente. «Papá, alguien intentó hacerme daño. No fue un accidente». Ethan sintió que se le encogía el corazón. El mundo que creía controlar se acababa de derrumbar. Y a la sombra de esta revelación, Lucas supo que sus vidas acababan de dar un vuelco. El peligro no había quedado atrás, seguía muy cerca, acechando, silencioso y listo para atacar de nuevo. A la mañana siguiente, la mansión Caldwell parecía casi irreal. La lluvia había parado, dejando tras de sí un cielo gris y cargado de electricidad. Ethan no podía quitarse de la cabeza las palabras de Emily, alguien había intentado hacerle daño. El miedo, la preocupación y la ira se arremolinaban en su interior como un fuego difícil de extinguir. Lucas, sentado al piano en el gran salón, tocaba suavemente, casi instintivamente. Cada nota parecía despertar algo en Emily, quien seguía la melodía con la mirada, como guiada por un hilo invisible. Pero Lucas sabía que debía ir más allá, tenía que descubrir quién estaba detrás de este coma, antes de que el peligro volviera a acechar. Ethan finalmente se decidió. «Lucas, quiero saber. ¿Quién pudo haber, por qué?» Su voz tembló involuntariamente. Lucas puso las manos sobre el teclado, pensando. «Hay algo que debes entender. Esto no fue un accidente. La forma en que cayó, la reacción de su cuerpo, todo indica que alguien la tenía en la mira». Emily escuchaba, pálida pero atenta. «Recuerdo fragmentos, de un rostro, de una silueta en las sombras», murmuró. Ethan apretó los puños. «Entonces lo encontraremos. Quien quiera que sea». Por primera vez desde que Emily despertó, Lucas y Ethan unieron fuerzas. Lucas comenzó a investigar discretamente los sucesos relacionados con el accidente, analizando vídeos, ubicaciones y declaraciones de testigos. Ethan, mientras tanto, indagó en sus contactos y recursos financieros.
Juntos, siguieron un hilo invisible que parecía conducirlos a un enemigo escurridizo. Pero el peligro ya estaba a la vuelta de la esquina. Esa noche, mientras Emily dormía, Lucas sintió una extraña presencia en la casa. Alguien había entrado en la mansión, silencioso como un fantasma. El joven músico abrió mucho los ojos y un escalofrío le recorrió la espalda. Vio una figura furtiva cerca de la puerta del jardín. Se acercó en silencio, pero al abrir la puerta, no había nada. Solo la lluvia que había dejado rastros en el suelo. Ethan entró, intrigado. ¿Qué pasa? Lucas negó con la cabeza, con la mirada sombría. Alguien nos está observando, y no creo que sea la última vez. Emily, incluso dormida, parecía temblar. Y en la sombra de la noche, se forjó una promesa silenciosa, la verdad sobre su coma saldría a la luz, pero no sin peligro, enfrentamientos y revelaciones aterradoras. En los días siguientes, la mansión Caldwell se llenó de una tensión casi palpable. Emily recuperaba fuerzas, pero sus recuerdos regresaban fragmentados, un rostro oculto en las sombras, una voz amenazante, y esa extraña sensación de que la observaban incluso cuando creía estar sola. Lucas pasaba los días tocando y observando a Emily. Había notado algo inexplicable, a veces, sus dedos parecían querer tocar ciertas teclas del piano por voluntad propia, como si la música revelara verdades enterradas en su memoria. Una noche, mientras el viento aullaba contra las ventanas, Ethan recibió una llamada anónima. Una voz profunda y gélida susurró. «Deja de buscar o tu hija pagará el precio». El teléfono se le cayó de las manos a Ethan. Su corazón latía con fuerza. Lucas, que había permanecido en las sombras, se acercó. «Esto no es solo una advertencia. Alguien quiere intimidarnos, o algo peor». Emily, despertada por el alboroto, se incorporó en la cama. Yo sé quién es», dijo con voz temblorosa pero firme. «Lo vi, en un sueño, o tal vez en la realidad». Ethan la miró con incredulidad. «¿Cómo lo sabes?» Cerró los ojos, aferrándose con fuerza a las sábanas. «¿Quiere controlarme, hacerme daño?» «Pero le teme a la música. Por eso Lucas pudo despertarme». Lucas intercambió una mirada con Ethan. Todo se aclaró, el coma de Emily no fue un accidente, y la música no fue un simple milagro. Era la clave para disipar la sombra que se cernía sobre sus vidas. Al día siguiente, Ethan decidió reforzar la seguridad en la mansión, pero Lucas sabía que debían ser más proactivos. Sugirió investigar las misteriosas conexiones en torno al accidente, proveedores, testigos y quizás incluso allegados cuya lealtad era cuestionable. Esa noche, Emily se acercó al piano y puso las manos sobre las teclas. «Quiero intentarlo», murmuró. Las notas subieron, titubeantes al principio, luego con más fuerza y precisión. Una luz tenue pareció envolver la habitación. Ethan, al observar a su hija, sintió una extraña combinación de orgullo y miedo. La música se había convertido en su arma, pero también en su vínculo con lo desconocido. Afuera, entre las sombras del jardín, la figura que había amenazado a Ethan reapareció, esta vez más cerca, más tangible. La sombra sabía que Emily estaba despierta. Y por primera vez, la batalla por su seguridad había comenzado. La mansión Caldwell nunca había estado tan silenciosa. Cada habitación parecía contener la respiración, cada sombra parecía sospechosa. Ethan estaba tenso, paseándose de un lado a otro por el gran salón, mientras Lucas y Emily examinaban las imágenes y los documentos recuperados durante su investigación. Emily, sentada al piano, tocaba suavemente, con los ojos brillantes de una renovada determinación. La música ya no era solo un medio de comunicación o sanación, se estaba convirtiendo en un escudo, un arma silenciosa contra la amenaza invisible que se cernía sobre ellos. De repente, Lucas la silenció levantando la mano. «Mira esto», dijo, señalando una carpeta abierta en la pantalla de su ordenador. Una serie de documentos indicaban que el accidente de Emily no fue un accidente. Las pruebas apuntaban a un antiguo socio de Ethan, un hombre llamado Victor Ramsey,
cuyo resentimiento hacia Ethan había ido creciendo durante años, alimentado por pérdidas económicas y humillaciones públicas. Ethan sintió un nudo en el estómago. Víctor, murmuró. Pensé que estaba en otro lugar. No pensé que se atrevería. Emily frunció el ceño. ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú directamente? Lucas se encogió de hombros. Sabía que golpearte tendría el mayor impacto, y que te mantendría a raya usando el miedo. El viento soplaba contra las ventanas, como para acentuar la frialdad de la verdad. Ethan se irguió. Así que tenemos que actuar, antes de que intente algo más. En ese preciso instante, sonó el teléfono de la mansión. Ethan contestó. Una voz escalofriante, reconocible al instante. Ahora lo sabes, pero es demasiado tarde para volver atrás. ¿La próxima nota musical podría ser la última? A Ethan se le heló la sangre. Emily retrocedió instintivamente, pero Lucas le puso una mano en el hombro. La música ya nos ha dado ventaja. Necesitamos usarla de nuevo. Emily cerró los ojos, respiró hondo y empezó a tocar. Las notas se elevaban, claras y potentes, como si trazaran un camino hacia la verdad. Cada sonido parecía perturbar el aire a su alrededor, como si la sombra de Víctor percibiera la fuerza que emanaba de la joven. Ethan sintió que una nueva energía despertaba en él, coraje, determinación y el instinto de proteger a su hija. Sabía que el enfrentamiento con Víctor sería inevitable, pero por primera vez en semanas, sintió que tenían una oportunidad. En las sombras del jardín, Víctor Ramsey observaba la mansión con una fría sonrisa en los labios. «Creen que la música los protegerá», murmuró. «Pronto se darán cuenta de lo equivocados que estaban». Y dentro, Emily seguía tocando, cada nota desafiando la sombra, cada acorde acercándola a la verdad, y al momento en el que el enemigo se revelaría por completo. La noche había caído sobre la mansión Caldwell, sumiendo los vastos jardines en una oscuridad casi total, penetrada solo por el resplandor de las farolas. Ethan, Lucas y Emily estaban juntos en el gran salón, conscientes de que este momento sería crucial. El teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio. Ethan respondió con el corazón latiéndole con fuerza. «Estás más cerca de lo que crees», resonó la gélida voz de Víctor Ramsey en el auricular. «Pero esta noche, comprenderás que no puedes escapar del pasado». Emily agarró el piano con fuerza, respirando con más fuerza. «Papá». «Lucas, siento que está aquí, afuera». Lucas asintió. «Entonces no tenemos opción. Tenemos que afrontarlo». Ethan sintió que la ira crecía en su interior. Todos sabían que era rico e influyente, pero esta vez, el dinero y el poder no serían suficientes. Proteger a su hija era algo personal. Respiró hondo. «Lo encontraremos. Y esta vez, pagará por lo que ha hecho». Afuera, Víctor se movía en silencio, aprovechando la oscuridad. Pero al acercarse a la puerta principal, un sonido inesperado lo paralizó, el piano de Emily. Las notas flotaban en el aire nocturno, extrañamente potentes, como un desafío ineludible. Víctor se detuvo. «¿Qué?», murmuró. Un miedo inusual cruzó su rostro, imperceptible pero real. Emily, tras la ventana, tocaba con determinación, cada nota tocaba una fibra invisible en la mente del asaltante. Ethan abrió la puerta, con Lucas a su lado, y se encontraron con Víctor por primera vez en semanas. El hombre, elegante pero frío, sonrió con desprecio. «Así que te estás exhibiendo». «Interesante». «¿De verdad crees que la música puede detenerme?». Emily lo miró, sus dedos aún deslizándose sobre las teclas. «No es solo la música», dijo con voz firme pero clara. «Es la verdad. Y la verdad siempre te ha asustado». Se instaló un silencio denso, roto solo por el susurro del viento y las últimas notas del piano resonando en el aire. Víctor sintió que no era solo un niño lo que tenía ante sí, era una fuerza inesperada, un arma que ni él ni nadie más había previsto. Ethan dio un paso al frente. «Si tocas a mi hija, Víctor, te juro que te arrepentirás».
El rostro de Víctor se endureció. Muy bien, ahora empieza el verdadero juego. Y en las sombras, el peligro se hizo palpable, inminente. Emily, Lucas y Ethan comprendieron que la batalla por la verdad, la justicia y la seguridad de la niña apenas comenzaba. Esa noche, la mansión Caldwell ya no era solo un hogar, era el escenario de una confrontación entre la sombra y la luz, entre el miedo y la valentía. La luna estaba alta en el cielo, proyectando una luz plateada sobre la mansión Caldwell. Dentro, Emily se sentó al piano, rozando las teclas con una precisión e intensidad que ninguna práctica podría explicar. Cada nota parecía vibrar en el aire, como si tuviera fuerza propia. Lucas y Ethan observaban, fascinados y preocupados. Emily, lo que estás haciendo, es increíble, susurró Lucas. Pero tienes que mantenerte concentrada. Él sabe lo que haces. Emily asintió, decidida. Lo siento, intenta entrar en la casa. Pero cada nota, cada vibración, puedo contenerlo. Afuera, Víctor Ramsey avanzaba con cautela. Había subestimado la fuerza de la chica. Cada paso hacia la puerta principal parecía más difícil, como si una barrera invisible le impidiera avanzar. La música de Emily no era solo un escudo emocional, perturbaba su concentración, dejándolo vulnerable. Ethan, sujetando a Lucas por el hombro, susurró, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Si puede detenerlo, podemos tomar medidas para evitar que se acerque más. Emily siguió tocando, cada nota más potente que la anterior. Los recuerdos de su coma parecían fundirse con la música, transformando su miedo en fuerza. De repente, tuvo una visión. Víctor no solo estaba motivado por el resentimiento, tenía un cómplice, alguien que conocía sus debilidades y las de su familia. Lucas frunció el ceño. ¿Un cómplice? ¿Quién? Emily negó con la cabeza. Todavía no lo sé, pero lo sentiré con el tiempo. Víctor, incapaz de resistir más, retrocedió. Su odio ardiente chocó con la fuerza invisible que emanaba de Emily. Imposible, murmuró. ¿Es solo una niña? Emily levantó la vista con determinación, no soy solo una niña. Soy a quien intentaste quebrar, y me estoy levantando más fuerte que nunca. Ethan sintió un orgullo inmenso, pero también un escalofrío de miedo, la batalla estaba lejos de terminar, y la sombra que se cernía sobre su familia era mayor de lo que habían imaginado. Pero esa noche, comprendieron algo esencial, la música no era solo un milagro, era un arma. Y cuando Víctor desapareció en la oscuridad, Emily supo que su poder recién había surgido, listo para proteger a su familia, revelar la verdad y enfrentar el peligro con una fuerza que nadie hubiera creído posible. La mansión Caldwell estaba envuelta en un silencio denso, casi opresivo. La noche era clara, pero cada sombra parecía moverse, como si tuviera vida propia. Ethan, Lucas y Emily estaban preparados, sabiendo que esta noche sería crucial. Afuera, Víctor Ramsey y su misterioso cómplice se acercaban, decididos a reclamar lo que creían que les pertenecía por derecho. Pero la música de Emily flotaba en el aire como un escudo invisible, impidiendo que los intrusos se acercaran demasiado. Cada nota parecía frenarlos, desorientarlos y golpearlos profundamente, tanto mental como físicamente. Emily, concentrada, sintió una nueva fuerza en su interior. Recuerdos de su coma, visiones del despertar y la presencia de Víctor se mezclaron con sus emociones. Su música ya no era meramente defensiva, se estaba convirtiendo en un instrumento de verdad, revelando el miedo y la culpa de sus enemigos. Ethan y Lucas se preparaban para intervenir. Ethan, armado de valor y determinación, sabía que debía proteger a su hija a toda costa. Lucas, leal y estratégico, analizaba cada movimiento de los intrusos, listo para actuar ante la menor señal de peligro. Víctor, furioso y frustrado, intentó entrar a la fuerza en la mansión, pero la fuerza de la música casi lo repelió físicamente. Su cómplice, un hombre al que Ethan conocía vagamente como un antiguo socio celoso, intentó rodear la casa, pero Emily lo vio a través de una visión repentina, presionó las teclas más rápido, con más fuerza, y una extraña sensación recorrió el aire. El cómplice se detuvo de golpe, como paralizado. Víctor rugió furioso,
Es imposible. ¿Solo una niña? Emily lo miró, sus dedos revoloteando sobre el piano. Pensaste que podrías controlarme, quebrantarme, pero nunca entendiste que la música, y la verdad, son más fuertes que el odio. En ese preciso instante, Lucas y Ethan entraron en acción. Neutralizaron al cómplice con rapidez y estrategia, mientras Emily seguía jugando, transformando el miedo a los intrusos en pánico absoluto. Víctor, al ver que su plan fracasaba y que capturaban a su cómplice, retrocedió, aterrorizado por primera vez. Ethan, respirando con dificultad, dio un paso adelante. Ya has hecho suficiente daño, Víctor. Esta vez, se acabó. Víctor intentó resistirse, pero ya estaba debilitado por el poder invisible de la música de Emily y por la intervención de Lucas y Ethan. Con su último aliento, susurró, «Esto no ha terminado». Antes de rendirse, incapaz de continuar. El silencio volvió a reinar en la mansión. Emily, exhausta pero triunfante, apoyó las manos en las rodillas. Ethan se arrodilló ante ella y la abrazó. «Me salvaste, más que a ti mismo», murmuró. Lucas sonrió con admiración. «Y has demostrado algo inquebrantable, la fuerza de tu espíritu y de tu música». Esa noche, Caldwell Manor dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en el símbolo de una verdad redescubierta, de una familia fortalecida y de una joven que, con su fuerza y su música, había desafiado el odio y el miedo para transformar su vida y la de quienes la amaban. Pero en lo profundo de la noche, en las sombras, persistía una promesa silenciosa: cada nota tocada por Emily ahora sería una luz contra la oscuridad, lista para enfrentar cualquier peligro que pudiera surgir.